La lluvia caía en suaves y constantes cortinas, cubriendo el suelo con una película brillante y resbaladiza. Dentro de una patrulla estacionada en una calle desierta, el oficial Ryan Mitchell ajustaba su chaleco táctico, lanzando una mirada a su compañero, Charlie. El pastor alemán estaba sentado erguido en el asiento del pasajero, con los ojos fijos, escaneando los alrededores. Habían respondido juntos a innumerables llamadas, pero algo en esta se sentía distinto. Había un peso en la voz del despachador que Ryan no podía ignorar, una urgencia que se le asentó en el estómago. Unidad 12, tenemos reportes de actividad sospechosa en el viejo almacén de Western Drive. Posible presencia de individuos armados. Procedan con precaución. Refuerzos en camino, crujió la radio. Ryan exhaló hondo, estirando la mano para darle una palmada tranquilizadora a Charlie. Solo nosotros por ahora, amigo. Mantente alerta. Charlie soltó un sonido bajo y firme, con todo su cuerpo tenso y listo. El almacén se alzaba imponente contra el cielo negro como boca de lobo, sus paredes descascaradas y puertas oxidadas parecían gigantes mudos. La lluvia caía desde las tejas agrietadas, el ritmo de las gotas resonando de forma inquietante en la noche. Ryan avanzaba con cautela, arma en mano, la mirada saltando de sombra en sombra. Charlie caminaba a su lado, olfateando el aire húmedo, con las orejas atentas a cada ruido distante. De pronto, Ryan se detuvo en seco. Pasos rápidos, apagados, sonaban desde dentro del edificio. Levantando el puño, le indicó a Charlie que se detuviera. El silencio que siguió fue ensordecedor. Entonces ocurrió. Un estruendo metálico cortó la quietud, algo cayó y rodó sobre el suelo de concreto. Antes de que Ryan pudiera procesar el sonido, un dolor punzante le estalló en el costado izquierdo. Tropezó hacia atrás, su visión parpadeando mientras luchaba por mantenerse en pie. Su mano se fue instintivamente al costado, y al mirarla, la encontró empapada en sangre. Con las rodillas cediendo, cayó al suelo mojado, el mundo girando a su alrededor. Charlie no se movió. El perro quedó como una estatua junto a su compañero caído, con la mirada clavada en las sombras al frente. Entonces salieron. 3 figuras se recortaban contra la tenue luz de una farola lejana. Uno sostenía algo en la mano mientras los otros 2 susurraban entre ellos, sus voces bajas, pero con un tono siniestro. Ryan intentó hablar, su voz era apenas un suspiro. Charlie, quieto. Pero el pastor alemán no se inmutó. Emitió un gruñido grave, gutural, una advertencia, estaba listo para proteger, a cualquier costo. Mientras la fuerza abandonaba el cuerpo de Ryan, Charlie se enfrentaba solo a los 3 hombres. Lo que hizo a continuación no solo cambiaría el curso de aquella noche, sino que revelaría el vínculo irrompible entre un policía y su compañero. La lluvia golpeaba sin tregua, tamborileando sobre el asfalto mientras Charlie mantenía su posición. Sus patas firmes sobre el suelo mojado, las orejas echadas hacia atrás, en concentración total. Ryan yacía a unos pocos pasos, respirando con dificultad, la mancha carmesí en su uniforme creciendo con cada segundo. Intentó alzar la cabeza para ver qué ocurría, pero su cuerpo ya no respondía. Solo alcanzaba a oír el bajo y constante gruñido de Charlie, un sonido cargado de advertencia y determinación inquebrantable. Las figuras se acercaron, sus botas salpicando en los charcos mientras se miraban entre ellos con duda. «Es solo un perro», murmuró uno, aunque su tono traicionaba su inseguridad. El gruñido de Charlie se intensificó al oírlo. Su cuerpo se agachó ligeramente, en una postura defensiva, como listo para atacar. Sus ojos saltaban de un hombre a otro, leyendo cada gesto, cada movimiento, mientras la lluvia seguía cayendo, cargando de tensión el ambiente. Uno de los hombres avanzó, con pasos lentos y deliberados. Estiró una mano con falsa seguridad, aunque su vacilación era evidente. Charlie no retrocedió. Permaneció firme, con los ojos fijos en cada movimiento del desconocido. El hombre se detuvo un segundo, luego miró por encima del hombro. «No tenemos tiempo para esto. Tomen al policía y vámonos». Al escuchar eso, Ryan reunió hasta la última gota de fuerza que le quedaba.
Intentó alcanzar su radio, su mano temblorosa rozando el suelo mojado. Charlie, susurró, apenas audible. Pero las orejas del perro se movieron al oír su nombre. La conexión entre ellos siempre había sido silenciosa, hecha de confianza, lealtad y un vínculo irrompible. El gruñido de Charlie se intensificó, como si respondiera a la súplica muda de Ryan. Los hombres dudaron, visiblemente inquietos por la postura inquebrantable del perro. Uno de ellos hizo una seña a los otros. «Olvídalo. Vámonos». Pero antes de que pudieran moverse, el sonido lejano de sirenas rompió el silencio empapado de lluvia. Era tenue, pero suficiente. Los hombres intercambiaron miradas frenéticas, su plan desmoronándose ante la presión del tiempo agotándose. Mientras las figuras se perdían en la oscuridad, Charlie se mantuvo firme, asegurándose de que se hubieran ido antes de girarse completamente hacia Ryan. Se movió rápido hasta su lado, su pelaje mojado rozando el brazo del oficial. A pesar del agotamiento, Ryan logró esbozar una débil sonrisa mientras estiraba la mano, tocando suavemente el cuello de Charlie. Las sirenas se hacían más fuertes, señalando que la ayuda finalmente llegaba. Charlie permaneció junto a Ryan, su presencia una promesa silenciosa de que no lo dejaría, pasara lo que pasara. La llegada de los refuerzos trajo auxilio, pero las acciones de Charlie aquella noche dejarían una impresión que nadie olvidaría pronto. Lo que ocurrió después consolidaría el vínculo entre un hombre y su perro, un lazo forjado en la lealtad y el coraje. Las luces intermitentes de las patrullas finalmente cortaron la oscuridad, sus haces rojos y azules danzando sobre el pavimento mojado. Los oficiales salieron de sus vehículos, armas desenfundadas, escaneando el área en busca de amenazas. Charlie se mantuvo cerca de Ryan, su pelaje empapado por la lluvia, pero con la mirada aún firme y alerta. Gruñó bajo al ver a los extraños acercarse, su lealtad intacta a pesar del agotamiento. «Oficial herido», reportó uno de los primeros en llegar, mientras corría hacia Ryan. Se arrodilló, sus manos enguantadas evaluando rápidamente la herida. «Aguanta, Mecho». Los ojos de Ryan se abrieron por un instante y su mirada fue directo a Charlie. Incluso en su estado de debilidad, intentó hablar. «Charlie, me salvó», murmuró, apenas audible entre el ruido, justo cuando llegaron los paramédicos. Charlie retrocedió con reticencia, las orejas bajas, mientras trabajaban para estabilizar a Ryan. Un oficial, el oficial Grant, se agachó junto al perro, hablándole con suavidad. «Tranquilo, amigo. Ya lo tenemos». Pero Charlie no se alejó demasiado. Sus ojos se mantuvieron fijos en Ryan, observando cada movimiento como si entendiera la gravedad del momento. Los paramédicos actuaban con rapidez, aplicando presión sobre la herida y subiéndolo a una camilla. «Está grave, pero tiene una oportunidad», dijo uno, mientras lo cargaban en la ambulancia. Charlie intentó subir con ellos, sus patas raspando el metal mojado, pero un oficial lo sujetó con cuidado. «Tranquilo, Charlie. Está en buenas manos ahora». Charlie gimió en voz baja, caminando ansiosamente de un lado a otro mientras la ambulancia se alejaba. Con Ryan dentro, los demás oficiales permanecieron en alerta máxima, extendiéndose para buscar a los sospechosos. «No pueden haber ido muy lejos», dijo Grant, con voz firme pero tensa. Miró a Charlie, que seguía inquieto, sus instintos claramente detectando que el peligro aún no había terminado. Con los minutos corriendo, otro oficial se acercó con una correa, esperando calmarlo. Pero antes de que pudiera asegurársela, Charlie se congeló, las orejas erguidas. Un sonido lejano, el crujido de grava bajo unos pies, captó su atención. Los oficiales aún no lo habían notado, pero Charlie sí. Soltó un ladrido urgente y bajo, girando su cuerpo hacia las sombras. Los ojos de Grant siguieron la dirección que indicaba el perro, su mano yendo instintivamente al arma en su cinturón. «¿Qué pasa, Charlie?», preguntó. La reacción del perro no dejaba lugar a dudas, el peligro no había terminado. A medida que los oficiales se preparaban para seguir el instinto de Charlie, la tensión en el aire se intensificó. Lo que fuera que el perro hubiera detectado en las sombras los llevaría cara a cara con la amenaza de la que Ryan apenas había escapado.
Los agentes intercambiaron miradas tensas mientras el ladrido de Charlie cortaba la humedad de la noche. Su postura era rígida, las orejas hacia adelante y la mirada fija en la oscuridad más allá del almacén. El oficial Grant Taylor ajustó su agarre sobre la linterna, mientras la otra mano reposaba sobre su arma enfundada. «Dispérsense, pero estén alerta», ordenó con voz firme pero baja. «Si Charlie ha detectado algo, debemos confiar en él». Charlie avanzó con cautela hacia el borde del lote, el hocico pegado al suelo mientras seguía un rastro. La lluvia empapaba su pelaje, pero sus movimientos eran precisos y deliberados. Grant lo seguía de cerca, el haz de su linterna abriendo camino entre la neblina. La grava crujía bajo sus botas mientras el grupo avanzaba, los nervios a flor de piel. Cada sombra parecía moverse, cada sonido se amplificaba en medio del silencio. «Tengo algo por aquí», llamó un oficial desde un costado del almacén. La cabeza de Charlie giró al instante hacia la voz y corrió hacia ella con la cola erguida como una señal de enfoque. Grant y los demás lo siguieron de inmediato, la adrenalina disparada, hasta alcanzar una puerta entreabierta. El tenue resplandor de una linterna reveló huellas frescas en el barro que llevaban al interior. Grant hizo un gesto de silencio, indicando al equipo que se desplegara. Charlie fue el primero en atravesar la puerta, sus patas aterrizando sin ruido sobre el suelo de concreto. El interior del almacén estaba oscuro, el aire denso con olor a aceite y moho. Charlie se movía con cuidado pero con decisión, su nariz trabajando sin descanso mientras seguía el rastro olfativo más allá de las sombras. Entonces, un ruido, débil pero claro. Un roce de pies, un susurro maldito. Grant levantó la mano, señalando al equipo que se detuviera. Charlie se quedó inmóvil, las orejas en tensión mientras se enfocaba en la fuente del sonido. La tensión se podía cortar con un cuchillo, cada segundo se estiraba como si durara una eternidad. De pronto, una figura salió disparada desde detrás de unas cajas, corriendo hacia la salida del fondo. «¡Alto! ¡Policía!», gritó Grant, su voz retumbando por todo el lugar. Charlie no dudó. Con un impulso veloz, se lanzó tras el sospechoso, sus zancadas poderosas cerrando la distancia en cuestión de segundos. El sospechoso miró por encima del hombro, el pánico reflejado en su rostro al darse cuenta de que no podía escapar del decidido K9. Mientras Charlie se acercaba, los oficiales se preparaban para interceptar. Lo que ocurrió a continuación demostraría cuán vital puede ser el vínculo entre un hombre y su perro frente al peligro. El sonido de pasos resonando por el almacén era ensordecedor mientras Charlie se aproximaba al fugitivo. El pánico del hombre era evidente. Su respiración entrecortada y las miradas desesperadas hacia atrás delataban su creciente temor. Charlie no daba tregua, su cuerpo bajo y ágil avanzaba con fuerza. Detrás de él, el oficial Grant y su equipo corrían, gritando órdenes para que el hombre se detuviera, pero era Charlie quien lideraba la persecución. El sospechoso llegó a la salida del fondo y tiró de la puerta, pero ésta se atascó a medio abrir, raspando ruidosamente contra el suelo. Ese retraso fue todo lo que Charlie necesitó. Con un salto poderoso, estuvo sobre los talones del hombre, su ladrido autoritario llenando el aire como una advertencia. El sospechoso se detuvo en seco, levantando las manos instintivamente, como si rendirse fuera suficiente para aplacar al determinado K9. Charlie se mantuvo firme, gruñendo bajo, sus ojos fijos en el hombre. Grant y los demás oficiales llegaron segundos después, armas desenfundadas. «Ni un movimiento», ordenó Grant, su voz firme y cortante. El sospechoso cayó de rodillas, las manos aún en alto, mientras los oficiales se acercaban para inmovilizarlo. Charlie se mantuvo en posición, su gruñido se atenuó apenas, pero su enfoque permaneció intacto. Solo cuando Grant aseguró las muñecas del hombre con las esposas, Charlie dio un paso atrás. Por ahora, su trabajo estaba hecho. Mientras los oficiales comenzaban a interrogar al detenido, otro sonido llamó la atención de Charlie, un leve crujido proveniente del fondo del almacén. Sus orejas se alzaron de inmediato y giró la cabeza bruscamente hacia el ruido. Grant lo notó al instante. «¿Qué pasa, Charlie?», preguntó. Pero el perro no esperó una orden. Comenzó a avanzar,
su paso decidido y firme. Grant hizo una señal al resto del equipo, que siguió a Charlie mientras los guiaba hacia el extremo opuesto del edificio. El aire se volvió más frío, el leve zumbido de las máquinas se mezclaba con el goteo constante del techo que perdía agua. Llegaron a una antigua sala de almacenamiento, con la puerta entreabierta. Charlie se detuvo justo afuera, olfateando con intensidad, y soltó un ladrido bajo. Retrocedió un paso y miró a Grant, como señalando que los humanos debían continuar. Los oficiales abrieron la puerta con cautela, sus linternas cortando la oscuridad. En el interior, encontraron al segundo sospechoso agazapado tras una pila de tarimas rotas, sosteniendo un arma improvisada. «Las manos donde podamos verlas», gritó uno de los oficiales. El hombre dudó un instante y luego dejó caer el objeto con un estruendo, levantando las manos en señal de rendición mientras los agentes lo detenían. Charlie observaba de cerca, atento. Incluso con los dos sospechosos bajo custodia, su postura seguía tensa. Algo en su lenguaje corporal le decía al equipo que la noche aún no había terminado. Los instintos de Charlie ya habían demostrado ser invaluables. Pero mientras el equipo se preparaba para marcharse, el leal K9 percibía que algo no estaba bien, un descubrimiento que revelaría una amenaza aún mayor. La tensión en el ambiente no había disminuido. Aunque ya había 2 detenidos, el lenguaje corporal de Charlie lo decía todo, esto no había terminado. Sus ojos afilados se movían rápidamente por el almacén, sus orejas captaban cada sonido tenue. El oficial Grant se agachó a su lado, hablando con voz calmada. «¿Qué es, chico? Encontraste algo, ¿verdad?» Charlie dejó escapar un ladrido suave pero decidido, y giró la cabeza hacia la bahía de carga, sumida en penumbra, al fondo del almacén. Grant hizo una señal al equipo. «Manténganse alerta». Charlie detectó algo. Los oficiales avanzaron con precaución, sus linternas iluminando los escombros y la maquinaria oxidada que llenaban el lugar. Charlie iba al frente, el hocico pegado al suelo, siguiendo un rastro que se intensificaba con cada paso. La lluvia afuera se había calmado, pero el techo seguía goteando, cada gota retumbando ominosamente en el silencio. Al acercarse a la bahía, Charlie se detuvo en seco, su cuerpo rígido. Un bajo gruñido salió de su garganta y sus ojos se fijaron en un gran contenedor metálico empujado contra la pared del fondo. El contenedor estaba abollado y oxidado, con la tapa apenas entreabierta. Los oficiales intercambiaron miradas cautelosas. «Esto no me gusta nada», murmuró uno, ajustando su linterna. Grant avanzó con cuidado, su arma en mano. «Cúbranme», instruyó a los demás. Con suma precaución, usó la punta de su linterna para empujar la tapa un poco más. En el interior, encontró algo que le heló el estómago, un pequeño alijo de armas y una bolsa con lo que parecía ser dinero en efectivo e identificaciones. «Parece que estaban planeando algo mucho más grande», murmuró, dando un paso atrás para que los demás pudieran mirar. Pero antes de que pudieran procesar el hallazgo, un ruido repentino estalló desde lo alto, un crujido agudo de metal seguido del inconfundible sonido de movimiento. Charlie fue el primero en reaccionar, ladrando con fuerza y lanzándose hacia la fuente del sonido. Los oficiales apuntaron sus linternas hacia arriba, iluminando fugazmente a un tercer sospechoso encaramado en una viga de acero. El hombre había estado escondido, esperando el momento perfecto para atacar. «Allí arriba», gritó Grant mientras el hombre se movía rápidamente, saltando sobre una pila de cajas en un intento de escapar. Pero Charlie fue más rápido. Antes de que el sospechoso pudiera iniciar una carrera completa, el K9 lo interceptó, bloqueando su camino con un ladrido imponente. El hombre dudó, claramente intimidado por la fiereza del perro. Los oficiales se acercaron rápidamente, rodeándolo con las armas desenfundadas. Al darse cuenta de que no tenía salida, el hombre levantó lentamente las manos, con el rostro pálido de derrota. Con todos los sospechosos bajo custodia, los oficiales pensaron que la noche finalmente había terminado. Pero lo que descubrirían en el escondite revelaría algo mucho más grande de lo que esperaban. Con el tercer sospechoso asegurado, la tensión en el almacén comenzó a disiparse, pero la vigilancia de Charlie permanecía intacta.
El oficial Grant miró al perro, que aún estaba fijado en el contenedor que habían abierto minutos antes. ¿Qué más hay, chico?, murmuró, agachándose junto a él. El perro olfateó el aire nuevamente, luego se giró hacia el contenedor y emitió un ladrido suave pero insistente. Grant intercambió una mirada con uno de los oficiales. «Echemos otro vistazo», dijo mientras se colocaba los guantes y levantaba cuidadosamente el resto del contenido. Lo que encontró le revolvió el estómago. Debajo de las armas y el dinero en efectivo había una carpeta, desgastada y manchada por el agua, llena de documentos y mapas. Los extendió sobre una caja cercana, usando su linterna para examinarlos. Las marcas en los mapas mostraban múltiples ubicaciones a lo largo de la ciudad, cada una rodeada con un círculo y anotaciones con fechas. «Esto no era solo un robo», dijo Grant, con voz sombría. «Estaban planeando algo mucho más grande. Estas ubicaciones son puntos clave de infraestructura. Esto pudo haber sido catastrófico». El peso del descubrimiento se hizo sentir mientras los oficiales observaban en silencio las implicaciones. Charlie, sintiendo la tensión, dejó escapar otro gruñido bajo, como si también comprendiera la gravedad de lo que habían descubierto. Los sospechosos detenidos fueron sacados del almacén uno por uno, sus rostros una mezcla de rabia y derrota. El tercero, el que se había escondido en las vigas, lanzó una mirada de desprecio mientras lo empujaban al asiento trasero de una patrulla. «¿Creen que esto detiene algo?», escupió con desprecio. Grant no respondió, pero apretó la mandíbula mientras cerraba la puerta del auto. De regreso en el almacén, Charlie se mantuvo cerca de Grant mientras los demás oficiales embalaban las pruebas. «Si no fuera por él», dijo uno, señalando a Charlie, «podríamos haber pasado por alto todo esto. ¿Quién sabe cuánto tiempo habría pasado antes de que nos diéramos cuenta de lo que estaban planeando?». Grant miró a Charlie y le acarició detrás de las orejas. «Es más que un compañero», dijo en voz baja. «Es la razón por la que todos salimos vivos esta noche». Mientras se preparaban para abandonar la escena, Grant dio una última mirada al interior del almacén, con el peso de la noche asentándose sobre sus hombros. Charlie se sentó a su lado, su postura ahora relajada, pero sus ojos aún atentos. «Lo hiciste bien, chico», dijo Grant, con gratitud en su voz. «Ryan tiene suerte de tenerte. Todos la tenemos». Con una última mirada al oscuro almacén, el equipo cargó las pruebas y comenzó el viaje de regreso a la estación, sabiendo que Charlie no solo había salvado vidas esa noche, sino que también había destapado un complot que pudo haber devastado su ciudad. Al dejar atrás el almacén, el verdadero alcance de lo que habían descubierto comenzaba a tomar forma. Pero el peligro aún no había terminado. Un nuevo desafío los esperaba, y una vez más, Charlie demostraría ser un héroe irreemplazable. Las primeras horas de la mañana trajeron una extraña calma a la estación cuando los oficiales regresaron con los sospechosos y las pruebas. La lluvia seguía golpeando las ventanas, pero dentro se respiraba tensión mientras el equipo comenzaba a armar el rompecabezas del complot descubierto. Charlie caminaba junto a Grant, con la cola balanceándose levemente ahora que el peligro inmediato había pasado, pero sus ojos seguían atentos al ajetreo que lo rodeaba. Las pruebas estaban extendidas sobre una mesa larga en la sala de reuniones. Los mapas, documentos y armas pintaban un panorama inquietante. Las ubicaciones marcadas en los mapas no eran al azar. Incluían puentes clave, una subestación eléctrica e incluso un hospital. Las fechas coincidían con eventos públicos próximos, momentos en los que esos lugares estarían llenos de gente. Grant se inclinó sobre la mesa, con las manos apoyadas en el borde. «Estaban planeando un ataque coordinado», dijo en voz baja, con pesadez. La capitana Morales entró en la sala, su expresión grave. «Esto ya no es solo un asunto local. Ya contacté a las autoridades federales. Estarán aquí al mediodía para hacerse cargo». Se detuvo, mirando hacia Charlie, que estaba sentado obedientemente junto a Grant. «Y asegúrense de que alguien registre una recomendación para este perro. Sin él, no habríamos descubierto nada de esto a tiempo». Grant asintió, con una leve sonrisa asomando en la comisura de sus labios. «Él es el verdadero héroe esta noche»,
dijo, acariciando el cuello de Charlie con afecto. Mientras tanto, la condición de Ryan seguía siendo crítica pero estable. Los oficiales que habían visitado el hospital informaron que estaba consciente, aunque débil, y que sus primeras palabras fueron una pregunta por Charlie. Grant sabía que debía ir a verlo pronto, pero aún había trabajo por hacer. Charlie, sin embargo, parecía percibir algo. Gimió suavemente, como si extrañara a su compañero. «Lo verás pronto», le aseguró Grant al perro. Los sospechosos, ahora en salas de interrogatorio separadas, se negaban a hablar. Uno de ellos, el hombre que se había escondido en la viga del almacén, simplemente sonrió con arrogancia cuando lo interrogaron. «Nos detuvieron esta noche», dijo con frialdad. «Pero llegaron demasiado tarde para detenerlo todo». Sus palabras crípticas helaron la sala. Grant apretó los puños, pero mantuvo la compostura. Miró a Charlie, que estaba cerca de la puerta con la cabeza ladeada, como si él también percibiera la tensión. A medida que las horas pasaban, el equipo trabajaba sin descanso, cruzando la evidencia con los registros de conocidos asociados de los sospechosos y enviando actualizaciones urgentes a las agencias federales. Todos sabían que el tiempo era esencial. Por ahora, habían detenido una parte de un plan peligroso. Pero la advertencia del sospechoso seguía rondando, amenazante, en la mente de todos. Charlie permanecía cerca de Grant, su presencia firme recordándole a todos que, a veces, el protector más vital caminaba en 4 patas, no en 2. Justo cuando el equipo pensaba que había contenido la amenaza, surgió una nueva pista, una que los enviaría de nuevo a contrarreloj, con Charlie una vez más al frente de la misión. El ambiente en la estación cambió abruptamente cuando una analista entró corriendo en la sala de reuniones con una nueva pieza de evidencia recién decodificada en las manos. «Pasamos algo por alto», dijo, con la voz temblando de urgencia. Extendió un mapa sobre la mesa, señalando una ubicación que antes no estaba marcada, un patio de contenedores en las afueras de la ciudad. Uno de los documentos menciona un servicio de entrega programado para esta mañana. Si tenemos razón, puede que estén planeando mover explosivos o armas a otra ubicación. El estómago de Grant se contrajo. La advertencia críptica del sospechoso ahora tenía sentido. El complot no había terminado. «¿Cuánto tiempo tenemos?», preguntó. La analista miró su reloj. Si la hora en el documento es precisa, menos de 1 hora. Grant se giró hacia Charlie, que seguía a su lado. Sus orejas se alzaron, como si estuviera listo para moverse. «Vamos», dijo Grant con firmeza. Reunió a su equipo, y en cuestión de minutos estaban camino al patio de contenedores, con las sirenas aullando. Cuando llegaron, el lugar estaba inquietantemente silencioso. Los enormes contenedores de carga se erguían como monolitos bajo el cielo gris de la mañana. Grant bajó del auto, escaneando el área mientras Charlie saltaba al suelo. Al instante, el perro comenzó a olfatear el aire, guiando al equipo hacia el corazón del lugar. Los oficiales avanzaban en formación, con los ojos atentos entre las altas pilas de contenedores. Cada paso resonaba ominosamente sobre el concreto mojado. Charlie se detuvo de pronto cerca de un grupo de contenedores, su cuerpo se puso tenso y su nariz tocó el suelo. Ladró con fuerza, señalando al equipo que se concentraran en un contenedor específico. Grant hizo señas a los oficiales para asegurar el perímetro. Al inspeccionar el contenedor, notó que el candado había sido forzado y que la puerta estaba entreabierta. Grant la abrió con cautela, revelando una escena escalofriante, cajas llenas de materiales que podían usarse para fabricar explosivos. Era una reserva, y la habían encontrado justo a tiempo. Mientras el equipo trabajaba rápidamente para asegurar la evidencia, un grito ahogado llegó desde uno de los oficiales apostados cerca. «Tenemos movimiento en el otro extremo del patio». 2 figuras salieron corriendo de detrás de una pila de contenedores, intentando escapar. Charlie no dudó. Con un estallido de energía, se lanzó en persecución, su velocidad inigualable cerrando rápidamente la distancia entre él y los sospechosos que huían. Grant y los demás lo siguieron, pero estaba claro que Charlie los alcanzaría primero. Con los sospechosos acorralados y el alijo asegurado,
Los momentos finales de la misión pondrían a prueba el coraje tanto del hombre como del perro, llevando a una conclusión que nadie olvidaría. Charlie avanzó con fuerza, su atención fija en los sospechosos que serpenteaban entre el laberinto de contenedores. Los oficiales seguían de cerca, sus botas golpeando contra el concreto mojado, pero era evidente que Charlie era el más rápido. Su ladrido resonó, agudo y autoritario, como advirtiendo a los fugitivos que no había a dónde escapar. Los dos hombres miraron hacia atrás, presa del pánico, dándose cuenta de que habían subestimado al determinado K9. Uno de los sospechosos tropezó, perdiendo el equilibrio sobre el suelo resbaladizo. Charlie lo alcanzó en segundos, se plantó frente a él y ladró con fuerza para alertar a los oficiales. El hombre se congeló, levantando las manos en señal de rendición mientras los oficiales llegaban para detenerlo. Pero el segundo sospechoso no se detuvo. Corrió hacia un camión estacionado en el borde del patio, impulsado por la desesperación en un último intento de escape. Charlie, ve, gritó Grant. Y el perro se lanzó hacia el camión con velocidad implacable. El sospechoso subió a la cabina, buscando torpemente las llaves, pero antes de que pudiera arrancar el motor, Charlie saltó sobre el estribo, ladrando con fiereza. El sonido sobresaltó al hombre, quien dejó caer las llaves en su pánico. Grant y los demás oficiales llegaron segundos después, sacaron al sospechoso del camión y lo pusieron bajo arresto. La escena se calmó finalmente en un silencio inquietante, roto solo por el sonido distante de las sirenas mientras llegaba refuerzo. Mientras los sospechosos eran escoltados fuera del lugar, Grant se agachó junto a Charlie, que jadeaba pero seguía alerta, con la cola moviéndose levemente. «Lo lograste, amigo», dijo Grant, su voz llena de orgullo. «Los detuviste». Charlie se recostó contra la mano de Grant mientras éste le rascaba detrás de las orejas, el lazo entre ambos más fuerte que nunca. Cerca de ahí, los oficiales aseguraban el alijo de explosivos, asegurándose de que los materiales peligrosos nunca llegaran a sus objetivos. Para cuando regresaron a la estación, las acciones de Charlie ya se habían esparcido. Los oficiales se reunieron para recibir al equipo, ofreciendo aplausos y palmadas en la espalda tanto a los oficiales como a su héroe K9. Más tarde ese día, Grant llevó a Charlie a visitar a Ryan en el hospital. Aunque débil, Ryan logró sonreír cuando Charlie entró en la habitación, moviendo la cola con entusiasmo. «Me salvaste la vida, amigo», murmuró Ryan, extendiendo la mano para acariciar el pelaje de Charlie. El perro le dio un suave empujón con el hocico a su compañero, una promesa silenciosa de que siempre lo protegería, sin importar el peligro. La misión había terminado, los sospechosos capturados y la ciudad a salvo, todo gracias al coraje de un increíble K9. Las acciones de Charlie serían recordadas no solo como heroicas, sino como un testimonio del lazo inquebrantable entre el hombre y su perro.